¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Le agradezco la oportunidad de tener esta plática con usted. Ahora sí que se repite lo de la vez pasada, cuando usted fue el primer candidato que nos aceptó una invitación y 5 años después repetimos la misma dinámica, pero ahora como candidato no registrado. ¿Cómo está, profesor? ¿Sí? Pues estoy perfectamente bien, me siento muy contento. Yo te agradezco muchísimo que me permitas expresarme ante tu auditorio y en verdad es una gran experiencia la que estamos viviendo ahorita como candidato no registrado. ¿Cómo ve el panorama político a poco menos de 15 días de la elección? ¿Cómo ve este movimiento que se ha dado durante esta campaña? La verdad que la opinión generalizada de los ciudadanos otonenses es una opinión en la cual los regímenes anteriores han perdido credibilidad y los partidos políticos en sí, aunque yo pertenezco a un partido político que es Morena, pero la gente en sí ya no tiene mucha eh, credibilidad en los partidos y por lo general le gusta más una situación ciudadana y pues el panorama político se pinta en el sentido de que es más aceptable un ciudadano que represente los verdaderos intereses de los otonenses. Hablando de este carácter de postularse bajo una modalidad que es muy poco conocida, ¿cómo asumió esa decisión de tomar la candidatura no registrada? Sabemos que usted participó en el proceso interno de selección de candidatos para ser candidato a la presidencia municipal de Otompe Blanco. Lo hizo en 2016 y lo volvió a hacer en esta ocasión. ¿Cómo se da esta transición de ser candidato o aspirante en primera instancia a Morena y luego o esta modalidad de ser candidato no registrado? Sí, en efecto, el trabajo social que nosotros hemos realizado durante más de 40 años nos dio la posibilidad de que nuestros compañeros con los que hemos convivido precisamente durante más de 5 años en uno de nuestros comités de base en Morena, permitió que los compañeros reconocieran mi trabajo y me propusieron para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Otompe Blanco. Pero desafortunadamente hubo lo que nosotros le denominamos imposición de un candidato al interior de Morena, de tal manera que nosotros incluso impugnamos. La impugnación fue desechada, no la consideramos justa, pero en fin, los tribunales electorales desecharon nuestra impugnación y los mismos compañeros con los cuales estoy trabajando felizmente me propusieron que debatiéramos la situación, lo analizáramos y una vez que lo hicimos llegamos a la conclusión de que deberíamos recobrar los votos de los militantes, de los simpatizantes y de la mayoría de la población de nuestro Otompe Blanco que no estaban decididos a votar por un candidato que el pueblo no quería. De tal manera que pues nos decidimos en un trabajo conjunto, no es una cuestión personal, sino es una decisión colectiva en la cual decidimos participar con esta figura de candidato no registrado. Usted comenta acerca de esta imposición y también habla acerca de que en el proceso que se dio, pues el candidato que resultó ganador pues no fue, digamos, del agrado de muchos de los que estaban al interior de Morena y también los que estaban fuera de este. Sí. Entonces, ¿qué elementos ve en el resultado de este proceso interno que no le parecieron adecuados y que se tradujo en esta impugnación de ese proceso interno? Sí, en el sentido de que supuestamente se hizo una encuesta que al final de cuentas, sin que se nos den las evidencias de esa encuesta, que fue lo que impugnamos, incluso nosotros no tenemos nada, de manera personal no tenemos nada en contra
del señor Gamero, pero sí el proceso interno del partido nos pareció que no era lo correcto y eso fue lo que impugnamos. Simple y sencillamente pedimos que se nos diera la evidencia de que la encuesta se había realizado y desafortunadamente el partido no se negó rotundamente y las autoridades de los tribunales electorales, tanto de Quintana Roo como a nivel federal, en la sala Jalapa, consideraron que lo que el partido había hecho era lo correcto, de tal manera que así de simple y sencillo nos dijeron, no, pues esto está bien y así se queda. Entonces eso es lo que nosotros consideramos como una especie o una imposición. Inclusive eso se tradujo en algunas protestas que ustedes hicieron. Sí, en efecto, los militantes, simpatizantes y ciudadanía en general nos inconformamos ante eso y en una ocasión, fue una ocasión nada más, realizamos una marcha de protesta ante el IECRO y desafortunadamente, a pesar de que lo que pedíamos era una cuestión totalmente correcta dentro de lo que está establecido en los estatutos, a pesar de ello, pues, y con la voz del pueblo, a pesar de ello no fuimos escuchados y se mantuvo a la persona en la candidatura. ¿Usted considera que existieron algunas negociaciones para que el candidato resultara, o sea, inclusive mucho antes de ser candidato, pues existían ciertas críticas acerca del licenciado Gamero por haber primero hacer proselitismo siendo de funcionario público. Y usted en algunas entrevistas que ha hecho en otros medios ha señalado que hubieron algunas negociaciones para que él ganara y en algún momento de una entrevista señalaba que había pues sido traidor por haber hecho algunas entregas de información en 2016. ¿Nos podría comentar acerca de esta información que reveló en un portal? Sí, las evidencias concretas de que había un manejo ya premeditado fue en el sentido de que de manera personal me pidió que yo aceptara una dirección cuando él, de hecho, cuando faltaban todavía más de 10 días para la definición de la supuesta encuesta que se iba a hacer, él se apersona con su servidor y me propone que me daría la dirección de educación en el municipio y me propone que yo le firme un documento en donde él es el candidato único en el partido. Asimismo me muestra un documento donde supuestamente se hizo una encuesta en donde él sale ganador en el mes de enero, una encuesta en la cual nosotros no aparecemos, o sea, lo consideramos una encuesta a modo, de tal manera que esas evidencias demuestran que él parece que ya se sentía seguro de que él iba a ser el candidato 10 días antes. Entonces eso demuestra que sí había ya una premeditación. La otra cuestión es de que en efecto, y pues eso es una cuestión pública, que en el 2016 entregaron la estructura de Morena al candidato del PRI, el tal Mauricio Góngora, y eso pues tenemos las evidencias concretas en un video. Así que pues no entendemos cómo el partido con un personaje así lo considera el idóneo para ser el candidato. Nosotros también tenemos un colectivo de asesores que nos están ayudando a demostrar que hay una validez implícita en utilizar ese recuadro en blanco de la boleta de votación que se nos va a entregar el día 6 de junio. En la parte inferior de la boleta que dice ayuntamiento para presidente municipal, hay un recuadro en blanco en la parte inferior derecha donde
este recuadro en blanco está amparado por el artículo 39 de nuestra Constitución, que dice que la soberanía de la nación reside en el pueblo y que el pueblo es el que decide, que el pueblo tiene en todo momento la capacidad, el derecho de darse el régimen de gobierno que así lo considere. Entonces, bajo esta circunstancia, los ciudadanos son totalmente libres de poder anotar en ese recuadro en blanco el nombre de la persona que deseen. En este caso, ahí se ve, en este caso, pues nosotros, desde luego, estamos pidiendo que se anote el nombre de su servidor, Laurentino Estrella Cham, pues llevando un bolígrafo para escribir aquí. Este es el tamaño original, normal, que se va a utilizar, es el espacio normal, y nosotros le mostramos a la gente que quedaría así después de estar escrito y agregándole una palomita. Por otra parte, pertenecemos a una asociación, porque no somos los únicos a nivel nacional. A nivel estado, nuestro Quintana Roo, nosotros tomamos esta decisión, fuimos los primeros en tomar esta decisión, pero a nivel nacional hay 3 asociaciones de candidatos no registrados. Nosotros pertenecemos a una de esas asociaciones cuya sede se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que ellos nos están también fortaleciendo con asesoría y nos están fortaleciendo con relaciones incluso de leyes internacionales a las cuales nuestro país tiene tratados, ¿no? Te puedo referir que hay un antecedente en un municipio del estado de Tamaulipas. Una compañera utilizó esta figura de candidato o candidata no registrada y ella obtuvo la mayoría en la votación, y el Instituto Electoral de Tamaulipas le entregó su constancia de mayoría. Entonces, quiere decir que esto está totalmente validado, existe ese antecedente. Por otra parte, en virtud de que hay personajes que han utilizado este cuadro a nivel nacional para buscar la presidencia de la República, en virtud de que se han dado varios casos, se ha establecido una jurisprudencia por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esa jurisprudencia también nosotros la tenemos, y sobre ello también nos estamos fortaleciendo para que en un momento dado la cuestión jurídica legal nosotros también la podamos argumentar. En esta parte ya como que cubierta de la parte jurídica ya la tienen considerada, ya la tienen cubierta, y en la parte económica, si bien los partidos políticos tienen algunas prerrogativas para poder ejercer ese recurso en campaña, ¿usted cómo ha, digamos, lidiado con ese asunto en la parte económica? ¿Cómo ha financiado su campaña durante esta jornada electoral? Nosotros, de manera personal, pues nos estamos costeando. Cada compañero aporta una cantidad, la sociedad también, los otonenses también nos están aportando recursos, y de esa manera estamos manteniendo esta cruzada. Más que una campaña, le estamos llamando una cruzada por la dignidad de Otompe Blanco. Ahora sí que tomando ya un poquito de forma en cuanto a la plataforma que usted está proponiendo, quisiera preguntarle cuál es su diagnóstico de la situación económica, política y social del ayuntamiento. O sea, ¿cómo califica esas 2 administraciones municipales que han sido, digamos, en primera instancia a raíz de un hartazgo del PRI, cuando lo ganó Luis Torres, y en esta segunda etapa de que llegó Morena, pues a raíz del efecto de López Obrador? ¿Cómo ha visto esta evolución y esa situación en el plano económico, político y social del ayuntamiento? En una palabra puedo decir que Otompe Blanco está viviendo en una crisis integral.
una crisis económica, una crisis política y una crisis social. Los regímenes prianistas nos dejaron en bancarrota, hubo una deuda tremenda, los funcionarios, incluso hasta la última administración del PAN-PRD con Luis Torres, nunca llevaron a juicio a ninguno de los funcionarios, cuando el pueblo sabía perfectamente que los funcionarios habían malversado los recursos del municipio, tanto en la cuestión patrimonial como en la cuestión de recursos económicos, y que ninguna de las administraciones que le siguieron a cada una de las que iban saliendo llevaron a juicio a ninguno de los funcionarios anteriores, de tal manera que la deuda se fue acumulando. Hoy Otompe Blanco tiene una deuda aproximada de 400 millones de pesos, que es casi el 50% del presupuesto. El presupuesto ronda aproximadamente en los 840 millones de pesos. De tal manera que esta deuda sí es un problema muy grave, lo cual hace parecer que las autoridades, desde los regímenes priistas, pasando hasta por la de el PAN-PRD, nunca pudieron dar resultados a la gente. Supuestamente se concentraron en tratar de pagar la deuda, pero también fue en cierta forma un pretexto, ya que también ellos desviaron recursos y manejaron a discreción muchos recursos, de tal manera que lo de que no hay presupuesto para las necesidades básicas del pueblo otonense fue también un distractivo, una forma de malversar el dinero diciendo que el municipio está endeudado. Y desafortunadamente, y lo digo también sin ningún temor, que nuestra administración actual, de personas disfrazadas de Morena, porque los verdaderos morenistas no actúan de esta manera, personas que se pusieron la camisa de Morena también nos han dejado mal y no han dado resultados al pueblo. Así que es una continuidad y por eso nosotros queremos darle al pueblo una alternativa para salvar a nuestro Otompe Blanco. ¿Cómo busca, digamos, de alguna forma darle retroceso a esta crisis económica y política? Es decir, ¿cuál es la propuesta que usted plantea? Si se puede asumir en unos ejes, ¿cuáles podrían ser esos ejes para que la gente pueda entender más o menos por dónde va la propuesta que usted está realizando en esta contienda electoral? Desde luego. Lo primero que hay que hacer para revertir toda esta crisis, tanto política, económica y social, lo primero que hay que hacer es abatir la corrupción, que es la bandera fundamental del gobierno federal y que nosotros aquí abajo debemos de contribuir a abatir la corrupción. Ahorita la corrupción está en todas las dependencias de gobierno, tanto municipales como estatales. Es una cuestión objetiva, clara, que vemos y vivimos. Entonces, lo que estamos proponiendo en este eje fundamental de nuestra administración, si el voto ciudadano nos permitiera llegar a esa responsabilidad, es que vamos a llevar a la ciudadanía con una representación efectiva al Palacio Municipal. Vamos a emitir una convocatoria para que los ciudadanos hagan su solicitud y puedan ingresar al Palacio Municipal con un currículo que no sea tan brillante, pero sí con una personalidad totalmente honesta y honorable. Vamos a hacer ese cambio radical en nuestro municipio. Vamos a establecer la representación de cada colonia de nuestra ciudad Chetumal
a través de un hombre y una mujer que estén en Palacio Municipal. Vamos a establecer que en cada comunidad un hombre y una mujer representen a su pueblo en el Palacio Municipal. De esta forma vamos a abatir la corrupción. No son solo palabras, sino con hechos. Abatir la corrupción. Al abatir la corrupción va a haber ahorros en el municipio. Y con esos ahorros vamos a dar resultados a la gente. En cuanto a los temas de servicios generales, en cuanto a la cuestión de electricidad, alumbrado público, recoja de basura, ahora sí que esta administración se ha enfrentado con retos que no ha podido cumplir. En el caso particular de transporte público, al inicio de la administración de Hernán Pastrana, pues se presentó el problema de que no había posibilidad de cubrir con la demanda de recoja de basura, a tal grado que el gobierno del estado tuvo que intervenir para rescatar al ayuntamiento. En el caso del basurero municipal, pues no es la primera vez que se ha presentado que existe un incendio dentro del mismo basurero, y lo cual pues ha generado mucha afectación por el humo que genera este incendio. Pues hace menos de un mes se presentó uno de estos. Entonces, ¿hay algún plan que usted maneje para erradicar este problema o para prevenirlo, o inclusive para sanarlo en un periodo corto o mediano? Sí, en efecto, nosotros hemos dicho que nuestra ciudad Chetumal es cabecera de nuestro municipio Tompe Blanco, pero también es la capital del estado. Y nosotros siempre hemos pedido al gobierno estatal que también colabore a embellecer esta ciudad, nuestra querida ciudad Chetumal. Y desafortunadamente, esta administración actual dejó mucho que desear en cuanto a los servicios públicos. No hubo disposición o no hubo capacidad administrativa. Lo cierto es que los servicios públicos están por los suelos. Entre ellos, la cuestión de la basura. La cuestión de la basura es un problema en el sentido de que se han establecido cuestiones de tipo jurídico que impiden darle solución. Y esto lo conocimos cuando fui regidor durante el periodo del PAN-PRD, del 2016 al 2018, con el señor Luis Torres, en el sentido de que hay una empresa que fue contratada desde regímenes anteriores y que no permite que se pueda realizar algún trabajo en el basurero municipal para revertir la situación tan grave que se está viviendo, ya que el basurero municipal, de hecho, es un tiradero a cielo abierto, no es un relleno sanitario. Se ha perdido esa cuestión desde hace muchísimo tiempo. Está afectando a muchísimas familias de las colonias, las Américas, del mismo poblado de Calderitas, y Flamingos y tantas, Pacto Obrero incluso. Y pues es un problema muy grave, de tal manera que lo que tenemos planeado primero va a ser una cuestión jurídica de ver cómo esta empresa desechamos el contrato que tiene que el municipio tiene con esta empresa, para que podamos retomar un plan de trabajo para establecer un relleno sanitario, no un tiradero a cielo abierto. Pero, repito, este es el problema grave que está presentando la cuestión del basurero. Y creo que las autoridades que han pasado después del contrato original que se hizo, creo que desde la época de Carlos Mario, que creo que él hizo ese contrato con esa empresa, no se ha podido revertir. La empresa siempre gana cada vez que se va a tribunales para querer quitarle ese contrato. La empresa siempre ha ganado en los tribunales, y de tal manera que
repito, no permite hacer nada en el basurero. Pero entonces nosotros ya estamos preparando un grupo de asesores para que podamos revertir esta situación, ¿sí? Porque también ya investigamos que en última instancia esta compañía no es una garantía para lo que propone, porque tiene una propuesta. Es una propuesta de que la basura, ellos pretenden establecer una planta en donde la basura se lleve directo a la planta y se genera electricidad. Se deja de tirar la basura en el basurero y ellos poco a poco van a ir limpiando el basurero hasta dejarlo como un terreno habitable. Y ya no se tiraría basura allí y la planta de esta empresa generaría electricidad que le quiere dar al municipio con un precio módico, supuestamente. Entonces, pues ya se hizo también una investigación y no vemos en ningún lugar de la República donde esta empresa esté haciendo ese trabajo. Entonces no hay garantía, pues, de que esto realmente sea un hecho. Por eso es que lo primero que se haría es tratar de revertir ese contrato. Retomando lo que hemos platicado en esta entrevista y algo que es importante, que son los servicios públicos. Otro tema que nos comentó en algún momento acerca del transporte público. Eso sí sé que desde la admisión de Luis Torres se terminó terminando la admisión de Abu Shabki a la de Luis Torres en esta transición, se terminó un contrato de transporte de pasajeros, autobuses, que era lo que estaba lo que había anteriormente. Hubo una empresa que era Inverticora, que era la que se encargaba, o por un periodo de tiempo muy corto, que dio el servicio, pero hubieron varias complicaciones para que continuara con el servicio. En caso de que llegase a ganar, ¿hay algún plan en materia de movilidad, de transporte público? Pues siempre los ciudadanos otonenses y en especial los ciudadanos de nuestra querida Chetumal siempre han deseado tener transporte público en cuestión de autobuses o microautobuses, ¿no? Debido a que es más económico el transporte en autobuses que en cuestión de taxis. Entonces, tanto los estudiantes como la población en general preferirían este tipo de transporte urbano. Pero, desafortunadamente, en la época de Luis Torres, se terminó el contrato y al querer hacer un nuevo contrato, esta Inverticora, pues propuso que para que se haga un contrato tenía que ser por 10 años, que no les convenía hacer un contrato por menos de 10 años. De tal manera que se interpuso el municipio en una disyuntiva, en el sentido de que, bueno, si la empresa propone 10 años, nosotros, el municipio, esa administración de Luis Torres no va a gobernar por 10 años. A lo mejor esto le cause un problema a la siguiente administración o a las siguientes administraciones. Y ese fue uno de los factores que impidió consolidar. El otro factor, según la empresa, que hubo cierto hostigamiento, según ellos, de parte de el transporte de Sucha, que supuestamente les ganaban el pasaje y que toda esa cosa y que no les redituaba. Y entonces, pues también inmediatamente, no duró mucho tiempo, creo que un mes y medio, y se terminó. Esta administración, desconozco lo que ha hecho, pero no he visto que hayan intentado, o si lo han intentado, creo que no lo dan a conocer públicamente,
de tal manera que desconocemos qué planes hay. Pero nosotros sí pretendemos lograr que haya un transporte urbano. Desde luego tendremos que buscar una empresa, pues de preferencia si hay acá en Quintana Roo, aunque es un poco difícil encontrar en Quintana Roo empresas que den este servicio. Eso es una realidad. Y la otra es de que, pues, ver cómo cambiar lo de las leyes para que se pueda hacer un contrato de largo plazo para que sea aprobado incluso por el Congreso para que pues quede permanente y las siguientes administraciones la sigan aceptando y manejando. Tendríamos que ver todo eso porque, repito, el problema es que a veces las otras administraciones no quieren heredar cuestiones que ellos no promueven. Y yo veo que eso, en última instancia, a mi forma de ver, yo veo que no es muy correcto de que una cuestión como el transporte público urbano, pues tenga que ver con que... O sea, que se concesione todo el tiempo. Exactamente, que haya esa... pues se concesiona, ¿no? Cada cierto periodo. Ajá, se vaya concesionando cada cierto periodo. Yo creo que se puede cambiar la ley de transporte público municipal y adaptarla pues a las condiciones. La cosa es que nosotros sí tenemos en mente lograr el transporte público urbano para nuestra querida ciudad de Chetumal. Profesor, hablando en otros temas, ¿qué otras propuestas plantea para mejorar este municipio en el entorno social, económico y político? Bueno, una de las cuestiones fundamentales en nuestra ciudad Chetumal es de que fortalezcamos la economía de las pequeñas y medianas empresas, otorgándoles apoyos, buscando estímulos fiscales que hagan que los que tienen una pequeña y mediana empresa mantengan su negocio, porque eso fortalece la economía de nuestro municipio y también nos puede generar empleos y eso también ayuda a aliviar un problema social como es la falta de empleos. Es una cuestión fundamental. Estamos buscando también que a través de algunos proyectos ya de cierta envergadura, ¿no? Por ejemplo, ver la posibilidad de que el gas que se genera en el tiradero de basurero sea utilizado. Podemos buscar algún trato con alguna empresa que quiera industrializarlo. Es un elemento que se está ahí desperdiciando y puede generar economía más baja para la población, en virtud de que ahorita el gas es un producto muy caro para la economía de los ciudadanos, en especial de las amas de casa que lidian diariamente con este problema. La otra cuestión es de que vamos a procurar se vuelvan a retomar las famosas cooperativas. Podemos y queremos en nuestro plan de trabajo establecer cooperativas con trabajos de artesanía o también con productos que se están perdiendo, como por ejemplo la cuestión de la piña que se da en algunos lugares de nuestro municipio o del chile jalapeño que se da para hacer alguna industria agropecuaria que sea a través del sistema de cooperativas. Las cooperativas siempre han dado muy buen resultado. Antiguamente fueron un factor importante para la economía de los pueblos. Hoy incluso
a nivel nacional se están dando cursos sobre cooperativismo. Se le está dando a la gente la idea de que el cooperativismo puede ayudar a la economía de los pueblos y en este caso de nuestro municipio. La otra cuestión muy importante es de que vamos a contribuir de manera fuerte a la recuperación del campo. Pretendemos establecer lo que ya había anteriormente pero que se ha perdido. La cuestión de los créditos a la palabra de los campesinos por parte del municipio, independientemente de lo que haga el gobierno estatal o lo que haga el gobierno federal. Nosotros podemos contribuir también a esto. El campo está totalmente abandonado. Podemos retomar los precios de garantía de los productos que generan los campesinos y que caen en manos de los intermediarios llamados coyotes, de tal manera que el campesino pierde, queda en ruina y el mediador o el intermediario es el que se lleva la ganancia. Entonces necesitamos generar precios de garantía y recibir el producto en centros de abasto. Esto también ha existido. Desafortunadamente, con la tendencia cuando se implementó el sistema neoliberal a nivel nacional desde la época de Miguel de la Madrid, se trató de privatizar todo lo que se podía privatizar. Y en este caso, privatizar el campo. De tal manera que a los campesinos se les fueron quitando estos apoyos para que ellos fácilmente pudieran vender sus tierras a los acaparadores, a los latifundistas. De tal manera que esto es una cuestión que nosotros podemos revertir. El presidente quiere que haya una autosuficiencia alimentaria y entonces queremos contribuir a ello. Esto pues obviamente implica un gasto en el erario público, sí. Y tomando en cuenta los presupuestos tanto de ingresos como de egresos, pues en el caso de los egresos que pues, son los que se destinan a las áreas operativas del municipio y las partes de infraestructura, del 100% del ingreso, que es alrededor de 850 a 900 millones de pesos anuales, aproximadamente el 50% es destinado a gastos de personal, o sea, a remuneraciones y todo. Y usted considera como parte de la estrategia que está planteando incrementar o poner a personas pues que representen en ciertas áreas geográficas, ya sea colonias o algunos poblados, al ayuntamiento, ¿no? Entonces, y aparte además plantea apoyos al campo y proyectos que busquen un beneficio social. Sin duda alguna es algo muy importante en el ayuntamiento, diversificar la economía. Y en el plano económico, ¿cómo va a estructurar cómo va a hacer que esto cuadre con los presupuestos, tomando en cuenta que mucho de eso ya está considerado como un gasto ya etiquetado, ya programado? Por ejemplo, el de la remuneración de la nómina, pues ya es un gasto que anualmente se gasta. Y, por ejemplo, sumando todos los gastos operativos del municipio, es alrededor de un 70% lo que se ocupa para mantener operativo el municipio y 20% es lo que está destinado para inversión pública. Entonces, ¿cómo va a hacer que estos proyectos que plantea cuadren con el presupuesto? Sí, en primer lugar, de los recursos federales ya vienen etiquetados y hay muchos recursos de los recursos federales que vienen directo al campo. Esos recursos van a ir directos sin desviaciones. Esto es lo que va a ayudar a tener recursos. Es totalmente con toda honestidad y austeridad, porque vamos aquí en uno de mis proyectos hablo de honestidad y austeridad. La austeridad va a consistir en que no habrá lujos en el municipio, de tal manera que ahí vamos a tener ahorros. Si controlamos la corrupción, va a haber muchos ahorros. Actualmente se fugan del municipio millones de pesos que no entran a las arcas públicas, de los mercados,
hay mucha fuga de dinero, del rastro, de los panteones, de fiscalización. Los inspectores en muchas ocasiones no hacen llegar el dinero a las arcas públicas. Hay una corrupción ahí en la cual reciben los moches de los comerciantes o de los giros, cualquiera que sea, y ese dinero queda fuera de las arcas del municipio. Todo eso tenemos que controlarlo. La otra cuestión es de que las personas que van a ir al municipio, como los representantes de cada pueblo y cada colonia, van a ser honoríficos, no representan ni un gasto. Okay. Sí, ni un gasto. Sí. Entonces, hay toda esa cuestión de que hay otra cuestión que nunca se ha tomado en cuenta, que es la morosidad en el pago del predial. Hay cerca de 30,000 morosos en el pago predial. Esto también veremos cómo establecer un programa para que esos morosos paguen el predial. Imagínense 30,000 que no pagan el predial. Y hay otros que son amigos, que son compadres y todo esto, pagan una miseria teniendo un predio de alto valor y pagan una miseria. Eso lo digo porque vi documentos en la época de Luis Torres donde habían pagos muy bajos de personas que tenían hasta 20 predios y pagaban una miseria predial. Y cuando tú con tu pequeña casita pagas un predial alto, ¿sí? Y ellos, pues, esas concesiones y todo eso se pueden revertir y con eso vamos a tener muchos recursos. La otra cuestión, por primera vez, creo yo, vamos a investigar y llevar a juicio a los funcionarios que han robado el erario público y que han quedado en total impunidad. Incluso de acuerdo a la ley, hasta la administración más lejana, porque hay cuestiones en la ley que dicen que ya finiquitó el delito, ¿no? Pero en este caso, sí, tienen un tiempo que son válidos para poder llevar validez. Ajá. Entonces, todo esto lo tenemos en cuenta y por eso también nos atrevemos a decir que vamos a realizar esos trabajos. Y también lo digo porque estamos y vamos a utilizar la metodología de la economía actual a nivel nacional que utiliza nuestro presidente, que le ha dado buen resultado, que es precisamente la democracia, en donde el pueblo pueda determinar exactamente qué es lo que se va a hacer con el presupuesto. La justicia, en donde se le dé a las personas que realmente lo necesitan. La austeridad, en donde se va a abatir todo lujo de oficinas y de funcionarios, nada de carros de lujo, nada de celulares, nada de que voy a pagar a nombre del municipio mi servicio médico en hospitales de lujo o salir al restaurante a comer y pagar a nombre del municipio, facturar al municipio. Todas esas cuestiones las vamos a evitar. Esa es la austeridad y luego tenemos por último el bienestar. Vamos a tratar de que el pueblo esté en las mejores condiciones de bienestar, desde luego empezando con los que más lo necesitan. Y creo yo que sí vamos a poder dar resultados. Con esa metodología, el gobierno federal está dando resultados. Y nosotros también vamos a llevar esa metodología y vamos a dar resultados al pueblo. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted. Ha sido un verdadero placer y qué bueno que se suma a esta tercera edición de entrevistas que hemos hecho desde 2016. Sí. Y ya para concluir y para que el público sepa, ¿cómo debe de votar la gente por Laurentino Estrella Cham? La gente debe votar de manera totalmente libre, para empezar, de manera libre y democrática, porque somos un candidato ciudadano
somos un candidato del pueblo, de tal manera que nuestra imagen de honestidad siempre nos ha avalado ante nuestro pueblo. Me siento muy feliz de trabajar con un equipo que me está apoyando sin intereses personales, con un equipo noble, un equipo que se entrega y está dando incluso de sus propios recursos económicos. Esta es la perspectiva que le estamos dando al pueblo. Un gobierno verdaderamente del pueblo, un gobierno democrático, en donde lo vamos a lograr a través de este recuadro en blanco en nuestra boleta del ayuntamiento el próximo 6 de junio. Estimados otonenses, estimadas otonenses, tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de que como ciudadanos libres podamos recuperar la dignidad de nuestro municipio, la dignidad de nosotros los otonenses. Muchísimas gracias y yo te agradezco muchísimo que me hayas dado este espacio. Es muy importante para todo lo que hemos platicado y para los ciudadanos. Al contrario, profesor, es un gusto que haya aceptado la invitación y se haya sumado y ser el primer candidato que ha aceptado esa invitación, y es un gustazo tenerlo aquí nuevamente. Muchísimas gracias, te agradezco mucho.